Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Hebreos, capítulo 12, y el versículo 25. Hay unas advertencias. Dice así: mirad, quiere decir, esté atento, mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? Dios. No deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Esos que está diciendo que no escaparon aquellos que desecharon y al que los amonestaba en la tierra, está hablando de la época del judaísmo con Moisés, ¿ya? De ellos en un momento tan terrible era la mano. Dios es terrible, hermanos, si se presenta en persona, y así descendió con Moisés en el monte Horeb. Y el monte dice que ardía y se conmovía, y los israelitas decían que ya no nos hable más, aquí nos vamos a morir. No quisieron escuchar la voz de Dios. Y eso está aquí, miren. Un poquito más antes, en el 12, está relatando cómo se manifestó. Desde el 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, el monte Horeb, y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, el sonido de las trompetas, la voz que hablaba, la cual que los que lo oyeron, ¿qué pasó? Rogaron que no se les hable más, aquí nos morimos todos. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, daba ordenanzas Dios. Y así, el 21 dice: y tan terrible era lo que se veía, y Moisés mismo, ahí el que fue llamado por Dios, dijo: estoy espantado y temblando delante de Dios había descendido sobre el monte para dar las ordenanzas, la ley, ahí. No pudieron soportar. Y entonces por eso en el 25 dice: no desechen al que habla, ¿ya? No desechen al que habla, porque sí, aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, ahora dirigido a nosotros, si desecharemos al que amonesta desde el cielo. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Es su palabra. Entonces, miren, no desechemos. Mire, quédese en el culto. Lamentablemente algunos han hecho la alabanza y se han salido, no sé. Pero venimos aquí a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren, esta frase, ¿en dónde estamos? Entonces el 27 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra en aquella ocasión, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Viene eso, cuando Dios se manifieste, esta tierra, pero va a ser conmovida. Y no solamente la tierra, sino el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción, o sea, el remover de todas las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Todo va a ser sacudido cuando se manifieste el Señor. Esta tierra va a ser sacudido. Todo lo que es movible. Lo único que va a permanecer es lo inconmovible. ¿Y qué es eso? Ahí lo dice el 28. Lo leen, por favor, el 28. 2 y 3.
Así que nosotros, diga nosotros, ¿qué hemos recibido? Un reino inconmovible. Nosotros no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos celestiales. Entonces, solo la iglesia no va a ser conmovida. Entonces dice, seamos agradecidos, pues, tengamos gratitud. Y ¿cuántos dan gracias a Dios? Amén. Por este reino inconmovible que hemos recibido, ¿cuántos damos gracias a Dios? Amén. Esa gratitud se convierte en servicio. Mediante ella sirvamos pues a Dios, agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia. ¿Por qué? Lo dice el siguiente versículo, lee en el 29. ¿Por qué? ¿Por qué? Es fuego consumidor. Consume todo lo que es hojarasca, carne. No quiere nada de la carne, porque la carne ha sido crucificada en la cruz del Calvario. En Cristo somos una nueva creación. Entonces, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Quién cree que se va a burlar de Dios? Hermano, nadie. Y entonces dice, otra vez, así que recibiendo, hermano, no lo hemos logrado. Es un don de Dios, lo hemos recibido nomás. Seamos pues agradecidos y mediante ella sirvamos. Esa palabra sirvamos, se traduce como culto. ¿No ves? Se dice en otras partes, el primer servicio, el segundo servicio, dice, ¿no? Cuando tienen cultos. Sirvamos pues, vengamos al culto, agradecidos. Sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego que consume. Ahora, hay unas recomendaciones para nuestro andar en el capítulo 3. Por ejemplo, 3. Son unas exhortaciones para el buen andar de cada creyente. La primera línea, el primer versículo dice, permanezca ¿qué? El amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Porque Dios es amor. En el anterior capítulo, o en uno de los capítulos, ha hablado que Dios es amor. Permanezca el amor. Hay unas exhortaciones y unas recomendaciones para todos nosotros los que hemos creído. Uno, no os olvidéis de la hospitalidad, sean hospitalarios, dice, porque por ellas algunos sin saberlo hospedaron ángeles, por supuesto. Está hablando a los hebreos, en aquella época había mucho de esos peregrinos que vayan y van aquí. Dice el 3, acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, de los presos por causa del Evangelio, ¿ya? Y de los maltratados. Acuérdense, apóyenme, oren. El 4, hay una recomendación bien importante aquí. El 4 lo leen, por favor, a la voz de 3. 2 y 3. Habla de la relación matrimonial. Qué importante. Dios es que desde el principio estableció la unión matrimonial. Y Él mismo lo celebró allí en el huerto. Y entonces dice, el matrimonio es una institución establecida por Dios.
Así que se debe honrar el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho sin mancilla, mire, va a la relación matrimonial, a la relación del lecho, a la relación sexual, que eso lo estableció Dios dentro del matrimonio. Fuera, eso es corrupción. Y entonces dice, honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, ¿ya? Sin corrupción, sin adulterio, sin fornicación, o sea, ¿ya? Sin otras relaciones, aparte de la pareja. Honro, el matrimonio es una honra, porque Dios lo ha establecido. Y el matrimonio es así, como la relación entre el Señor Jesús y su iglesia. El Señor Jesús, en Efesios lo dice, ¿no? Es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, la esposa. Y entonces una honra está dando esta recomendación bien claro. Dice que honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, sin adulterio, sin pecado. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué va a pasar? Dios. Los juzgará Dios. Porque es abominación. A los adúlteros y a los fornicarios, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Nada se le escapa al Señor. Entonces son instrucciones, son advertencias que está dando a los creyentes. Hermano, después de que enseña doctrina y todo, qué hermoso, pero es el andar. Y entonces dice en este versículo, es importante la relación matrimonial, conyugal. A los violadores los va a juzgar Dios mismo, a los violadores de la santidad del matrimonio. El matrimonio es una honra, es santo, ya Dios lo estableció. La santidad del matrimonio los juzgará a los que infringen estas normas establecidas por Dios. Del matrimonio hay enseñanza aquí, pero hay en un versículo los resume. Otra recomendación, son varias recomendaciones que da en este capítulo final de la epístola a los hebreos, el 5 y el 6. 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Ojo, otra advertencia. No den lugar a la avaricia. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo Él? No te desampararé, ni te dejaré. No des ya lugar a la avaricia, a la codicia, al deseo de poseer más. No es malo tener más o mucho, eso depende de Dios. Dios ve cómo sabemos administrar a cada uno. Y entonces dice, no es malo, no, cuidado, hay que ser pobre. No. Somos ricos en Cristo Jesús. Bueno, esta dice, pero no codicies mucho más. ¿Cuánta codicia hay en el mundo? Me alarma lo que está pasando. Gente que posee más y quiere más, pero en la iglesia no. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuántos estamos contentos con lo que tenemos ahora? Digamos amén. De Dios lo hemos recibido, con lo que tenemos. Y hay que saber administrar eso. Si no sabes administrar, pues
Ahí te va a poner el Señor prueba. De manera que podemos decir confiadamente, ¿qué podemos decir? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nada. No va a temer lo que me pueda hacer el hombre. Una advertencia en contra de la avaricia. A Timoteo le escribió Pablo acerca de la atracción hacia el dinero. A ver, lo voy a leer. 1 Timoteo 3:3 dice así. 1 Timoteo 3:3 dice así. A ver, ¿dónde está? ¿En 1 Timoteo o 2 Timoteo está? 1 Timoteo 6. Entiendo que está 6 más bien. 6, 10. Dice así. Lo leemos todos. El 10, 6, 10. 2 Timoteo 2 y 3. A ver, otra vez. 6, 10. Todos lo leemos. 2 y 3. Porque raíz todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Esa es raíz de todos los males. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Cuidado. Es bueno tener dinerito. Es bueno pues, para todo. Y hay que disfrutarlo. Pero el amor, cuando el deseo de tener más y más y más a cualquier precio, por cualquier medio ilícito, eso llaman. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, ¿qué les pasó? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, de muchos dolores. Bueno, vuelvo a Hebreos. Un versículo, el 7. No, no es el 7, más bien. ¿Estamos en qué versículo? ¿Ya? Estamos... ¿En qué versículo estamos? Hebreos 13. Ya. Entramos al 7 ahora. Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. De los pastores que les han enseñado la Biblia. Acuérdense, dice, los que enseñaron, no los otros que hacen programas ya seculares, todo eso, le meten. Acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sabes que nos acordamos del pastor Miguel? Aquí todavía salen, ¿no? Algunos mensajes. Por eso nos acordamos del pastor Miguel, porque fue un maestro que nos enseñó mucho la palabra, los que hemos estado años. Yo he aprendido de él. Por eso, cuando ya ha muerto, nos seguimos acordando, hermano. Nos acordamos, acuérdense, ¿ya? Porque fueron para bendición y para que nosotros sigamos continuando con la obra que el Señor ha levantado. El 9 dice así. Otra recomendación, encargo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. La doctrina es una. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón ¿con qué? Con la gracia de Dios. Es todo de gracia, lo tenemos, hermano. Es gracia de Dios. Ya no es ley, ya no es legalismo, ya no es secularismo que le meten hoy en las iglesias. Corazón con la gracia. Discierne, hermanos,
hay que discernir qué se enseña allá o acá. Tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Estamos haciendo la división y Hebreos hace bien la ley, la gracia, y entonces. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de. Vianda es que estás diciendo, alguien corre para allá, allí escucha otra cosita, allí nunca va a crecer. Y va a decir más adelante que se sujeten, que nos sujetemos, ¿ya? Entonces, miren, dice, acuérdense, ¿ya? Nos acordamos siempre del pastor Miguel, sus enseñanzas, sus dichos. Qué lindo, hemos aprendido, hermano, ¿ya? Entonces, el 15, voy a ir un poco más adelante. El 15. Así que, sigue hablando, pero estamos resumiendo. Así que, ofrezcamos siempre a Dios que, por medio de Él, ¿qué ofrece? ¿Cuál es el sacrificio bajo esta dispensación o en esta dispensación de la gracia? Medio de Él, sacrificio de alabanza. Acabamos de hacerlo, qué hermoso. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Alabanza, el sacrificio que Dios recibe en esta dispensación de la gracia. Sacrificio de alabanza, o sea, el culto a Dios. Y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahora el 17, más adelante. El 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos ¿qué hacen? Velan por vuestras almas. Es la labor. La presencia, cuando estemos al Señor, al pastor o a los pastores nos va a pedir, ancianos, por cada uno de los que estamos pastoreando, por cada uno de los que están sujetos en el lugar, en el rebaño donde están. ¿Qué has hecho con aquel hermano? ¿Cómo le has aconsejado en su situación? Bueno, dice así, vas a tener que dar cuenta, eso dice. Por eso es que pues, el pastor tiene que estar ahí orando por aquel hermano, por aquel otro, por aquel... Ay, uno no viene, hay que estar orando por ello, que el otro está, por los enfermos, en fin. Vamos a tener que dar cuenta. Dice, obedeced a vuestros, sujetaos a ellos. Alguien me dirá, ¿por qué tengo que sujetar? Porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Hoy se puede quejar, dice, porque esto no es provechoso. Y luego dice, oren por nosotros. Hay estas recomendaciones, estas órdenes que se da para el buen andar del creyente. Hay mucho más, estamos extrayendo. Esta epístola, pero quiero llegar a esta parte, la parte final de Hebreos, de esta epístola. Esta epístola termina, concluye con una bendición gloriosa, hermanos. Y dice así, el versículo 20, hermano. Y en esta bendición, y en esta conclusión, con una bendición, hay enseñanza. Miren, dice así, lo leemos por favor, el 20 y el 21, que termina con un amén. Entonces les voy a rogar a los que están con la Biblia o pueden leerlo ahí, ¿ya? Estos dos versículos cierran esta epístola, toda la enseñanza doctrinal y práctica, cierran con una gran bendición.
Y entonces les voy a pedir que lo lean a la voz de 3, que lo leamos. Ustedes leanlo, parte de un descanso, ya, 2 versículos, a la voz de 3, 2 y 3. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de sus siglos. Amén. Amén. ¿Cuántos lo han entendido? ¿Nadie? ¿Qué está diciendo ahí? En la final, está cerrando la epístola, al final, como poner una firma, ¿ya? O poner una recomendación y una bendición, hermano. Es una bendición. Miren, leerlo, sí, lo leemos, pero ¿qué está diciendo? El Dios de paz, que resucitó de los muertos, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el que resucitó, es el gran pastor de las ovejas. Nosotros somos pastores que un día daremos cuenta, pero Él es el gran pastor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El gran pastor de las ovejas, de todas las ovejas en cualquier lugar donde esté congregado. Él es el gran pastor. ¿Por qué? Porque murió y resucitó. Que resucitó. Y dice que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, claro, Dios le resucitó. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Él es el gran pastor. Las ovejas son de Él, porque es por su propia sangre que nos compró, cada uno de nosotros. El valor que tenemos es el valor de la sangre de Cristo. A Dios le cuesta el valor de la sangre de Jesús, le cuesta o le costamos el valor de la sangre de Jesucristo. Por la sangre del pacto. Ahora, sabemos, ¿no? El sacrificio de la cruz y la sangre derramada. Pero por esa obra total, completa, terminada, porque dice, por la sangre del pacto eterno. En la Biblia hay varios pactos, pero ya no hay más. Fue el último pacto. Pacto eterno. Ahí nos incluyó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es pacto eterno. Un pacto, así sea de hombre, dice Gálatas, nadie puede invalidarlo. Eso saben los hermanos aquí, profesionales, todo eso. Nadie puede invalidar, mucho menos Dios. No se invalida. Y este pacto es eterno. Nosotros como creyentes estamos incluidos en ese pacto. Por eso la vida que tenemos en Cristo es eterna. Es para siempre. Ya no hay más pactos. Ya no hay. No hay. Es el pacto eterno. El pacto final. Total. Por ahí los codiciosos dicen, a ver, pacta con Dios, pacta con Dios. Codiciosos.
van a tener que dar cuentas a Dios. Este es el pacto final y eterno, el cual nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver, sacar más enseñanza de esta porción pequeñita. Dice el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, al tercer día lo levantó, al gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, con su propia sangre, hermano, selló el documento, por decir, el documento final y eterno. Nadie puede invalidarlo, esto es eterno. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora está diciendo, de este gran pastor, en el 21, os haga, ¿qué? Aptos. Atiende estas palabras. Os haga aptos. ¿Qué quiere decir aptos? Hábiles, ¿no? Capacitados, capaces. Os haga aptos en toda obra buena. Eso nos manda a hacer. Ya somos salvos. Y Pablo dice que nos ocupemos, nos salvó, no por obras, sino para buenas obras. Ocúpense, cada uno. Dios nos ha dado una labor, tú lo sabes. Entonces, ¿cuál es tu labor? Os haga aptos. ¿En qué? En toda obra buena. Para que hagáis, ¿qué? Su voluntad. No mi voluntad, su voluntad. Mire, no es mi voluntad, es su voluntad. Para que hagáis su... ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Díganme. Para que hagáis su voluntad, no mi voluntad, su voluntad. Ahora miren así. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Díganme. ¿O cuántos estamos haciendo creemos hacer la voluntad de Dios? Para que hagamos la voluntad de Dios. Ahora, aquí está la diferencia. En las siguientes palabras, atiendan. ¿Tenemos que hacer la voluntad de Dios, sí o no? Dígame, ¿tenemos que hacer la voluntad de Dios según ese mandato, sí o no? Diga amén. Haciendo. Pero hacer la voluntad de Dios es, como dice la siguiente parte, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Si algo hacemos en la obra, si algo hacemos para Dios, tiene que ser haciendo Él. No yo, no mi voluntad, es haciendo Él. Hay que hacer la voluntad de Dios, pero dejar que Dios haga a través de nosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por eso dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Nos manda a hacer la voluntad de Dios, pero tiene que hacerlo Él. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo es esto? Haciendo Él. Eso es lo que le agrada a Dios. Las obras buenas que preparó Dios de antemano para que andemos con Él. Pablo escribió a los filipenses acerca de esto que estoy diciendo. Filipenses, en el capítulo 2:12 dice así:
Por tanto, dice, está hablando de la muerte, de la cruz y todo eso, dice ahora de la resurrección. En el 12 dice, por tanto, resumiendo, amados míos, así se dirige a la iglesia, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi ausencia solamente, obedezcan, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. ¿Cómo? Ocuparme con temor y temblor. Sí, está bien. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios que nos motiva a hacer su voluntad. Alguien dirá, ¿cómo voy a saber la voluntad de Dios? ¿Qué voy a hacer? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Romanos 12, 1 y 2. Presenta, por eso tu cuerpo. Mejor lo leemos. Romanos 12, aquí está, justo. Romanos 12 dice, ¿cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Muchos nos hemos preguntado también eso. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Y Dios nos dice allí en Filipenses que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo voy a saber? En Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ahí está, presenta tu cuerpo, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Preséntate, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que te sirva? Ahí está. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable. ¿Qué tenemos que hacer para saber la voluntad de Dios? Preséntate. Aquí estoy, Señor. Mis obras de la carne no te agradan. Aquí estoy, Señor. Instrumento, hágase tu voluntad. No dice el Padre nuestro, que hasta los religiosos dicen, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en la tierra, ¿no ve? Hágase tú. Bueno, eso lo dicen de boca y después están haciendo su voluntad. Es haciendo Él. Él produce el querer como el hacer por tu buen, te inclina a hacer, ¿ya? Cuando realmente nos consagra. Eso se llama consagración, presentar el cuerpo. Consagración. A los que andan distraídos, pues no pueden. ¿De dónde vas a ver la voluntad de Dios? Es haciendo Él. Diga, haciendo Él. Haciendo Él. Y Pablo dijo eso, ¿no? Pablo dijo eso. Allá, Filipenses, 1 Corintios 15. Pablo dijo, el gran predicador ya que Dios se le apareció allá, camino a Damasco, le tumbó. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué voy a hacer? Le dio instrucciones.
que le dijo, entra y se te dirá lo que tienes que hacer. Y el Pablo, en el desarrollo de su labor, el 15:10 dice así, 15:10, Pablo 15:10, dice así. Por un lado, 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes yo he trabajado más que todos ellos. Yo he trabajado, como que lo hizo, ¿no? La labor grande. He trabajado más que los otros apóstoles y otros. Yo he trabajado. No, dice la gracia, otra vez, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Ahí está la revelación. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quién trabajó más? La gracia de Dios. Es haciendo Él en nosotros lo que es agradable y perfecto delante de Él. ¿Qué hay que hacer? Presentarnos, Señor, en sacrificio vivo, santo, agradable este cuerpo. Este cuerpo tiene ciertas tendencias carnales. Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Qué has preparado? Obras preparadas de antemano. Dios las preparó para nosotros, dice en su palabra también. Es haciendo Él. A ver, una vez más lo leo. Esta parte está escribiendo acerca de la resurrección en el capítulo 15. El 9 dice, desde el 9 dice, 15:9, 1 Corintios, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Esa era su vida pasada, religiosa. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Aquí va la gracia de Dios. No es el favor mío ante Dios, no es la labor mía, es la gracia de Dios que me mueve a hacer su voluntad. Yo soy. Su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más y ha trabajado mucho, más que todos los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y entonces toda la gloria y la honra es para el Señor, no para el que hace. Nosotros somos vasos, instrumentos, que la gracia de Dios se manifieste en cada uno de los miembros de su cuerpo, hermano. Voy a volver a Hebreos. Al final, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de un pacto eterno que no tiene fin, Él, el mismo gran pastor, os haga aptos, hábiles, capacitados, en toda obra buena. Todo lo que se hace para el Señor en el Espíritu es una obra buena, en la voluntad de Dios. Buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que le agrada, agradable delante de Él, por Jesucristo. Y entonces después al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces eso le da toda la gloria a Él. No al predicador, no al que hace. Man.
toda la gloria, porque toda la obra lo hizo Él, de principio a fin. Está presentando el final del pacto eterno, lo ha hecho Él. Por eso nosotros nos llamamos creyentes, creemos y por fe recibimos al Señor. Y entonces toda la gloria sea a Él por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie, vamos a glorificar al Señor. La obra, sea esta obra o en cualquier lugar, es por la obra, por la bendición del gran pastor de las ovejas, Jesucristo. Porque Él derramó su sangre. Él pagó con su sangre, por la sangre del pacto eterno. Pacto que no se anula, es eterno. Y gracias a Dios nos incluyó en su pacto. ¿Cuántos estamos agradecidos? Amén. Yo estoy agradecido que me haya incluido en su pacto. Por así decir, se firma un documento ya. Tales personas son herederos. Y se dio con su propia sangre. Y ahí nos incluyó a ti y a mí y a todos los creyentes. Y a su nombre. Y esto es eterno. No entiende la mente humana. Es para siempre. No estamos aquí para pasar el tiempo y todo. Estamos claros que nos reunimos para adorar al Señor, sacrificio de alabanza. Esto es para... Y eso nos mueve pues a hacer su voluntad. Presenta tu cuerpo, hermano. Qué glorioso, ¿no? Él lo ha hecho todo. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.